Chiquillos, hace tiempo que no nos vemos, pero de todas maneras haciendo un esfuerzo importante para llegar a ustedes y que sigan aprendiendo. Les voy a presentar ahora la primera actividad de lengua castellana para segundo medio. Este es tu libro de lengua y literatura, el que recibiste, el que fuiste a buscar al colegio o el que bajaste en versión PDF. Lo primero que vamos a hacer es avanzar a la página 15. En esta página hay una lectura. Sí, dejé página 15 y acá yo que hice fui a la 17, pero porque la versión en PDF está adelantada por que tome en cuenta la tapa. Si nosotros bajamos, esta sigue siendo la página 15, como tú lo ves acá abajo. Esta lectura, El talento de Anton Chejov, es la historia de un pintor que se encuentra con unos amigos mientras tiene una relación con una chiquilla llamada Katia. Ahora nosotros vamos a avanzar a la página 19 de tu libro o 21 la mía, en formato PDF. Aquí están las actividades que tú tienes que hacer. Tú vas a leer el texto, el talento, y después tú vas a resolver estas preguntas. La pregunta número 1 es muy simple, dice, ¿quiénes son los personajes que participan en esta historia? Hay que tener en cuenta que si un personaje participa, es decir, actúa en la historia, es un personaje propiamente tal. Pero si un personaje fuera nombrado por otro personaje y este no participara de la acción, no sería un personaje propiamente tal. En la número 2 dice, a partir de lo narrado, es decir, del texto que leíste, el talento, dice, ¿qué se sabe sobre Yegor Savvich y Katia? Caracterízalos, completando la siguiente tabla. Y acá aparecen las características físicas, es decir, cómo se ven, cómo se visten, su fisonomía, las características psicológicas, es decir, cómo actúan, cuáles son sus sentimientos. Y aquí aparece algo importante que puede crear algunas confusiones, pero lo vamos a destacar acá. Dice aquí, motivos o razones que los hacen actuar de esta forma. ¿Qué es lo que te están preguntando acá? Aquí te están preguntando las motivaciones de cada personaje. Por lo tanto, tú cuando leas, tienes que pensar, investigar, siempre dentro del texto, por qué los personajes realizan sus acciones. Es decir, si en una narración una persona se va caminando a su trabajo, en lugar de irse en micro, ¿por qué lo hace? ¿Qué lo motiva a hacer eso? Y estas motivaciones se nos preguntan para Yegor y para Katia. Avanzando, nos encontramos en la número 3 y dice lo siguiente. ¿Qué opina el narrador sobre la actitud de Yegor Savvich y sus compañeros? Subraya las partes del texto que te permiten advertir su posición. Cuando leas el texto, te vas a dar cuenta que hablan los personajes, pero hay momentos en que no lo hacen y el narrador es el que presenta la historia. En esos momentos, en todas esas fracciones, tú tienes que estar consciente de que tú estás buscando algo. ¿Qué cosa exactamente? En la actitud del narrador sobre Yegor Savvich. Y es muy bueno que aquí la actividad te lo pida subrayado, porque así no te vas a perder de nada y además tú vas a poder fundamentar, porque aquí dice, subraya las partes que te permiten advertir su posición, pero en realidad lo que te están pidiendo aquí es que tú puedas
fundamentar, si tú piensas que el narrador plantea que está bien lo que está haciendo Yegor, ¿por qué ese narrador piensa eso? ¿Y en qué parte del texto me entrega información que me permite hacer esa inferencia, esa conclusión? Así que debes tener en cuenta que tú cuando lees un texto, no es que tú viste un video en YouTube y tú me cuentas algo que, que viste un video y que te acuerdas de esta parte y de esta otra no. Tienes que pensar que tú lees un texto no para acordarte de algo, tú lees un texto buscando algo, una búsqueda, para aprender, para informarte, para entretenerte, un propósito. Y aquí, ese propósito está determinado por estas preguntas que estamos nosotros respondiendo. Dice, la número 4, a partir de lo subrayado antes, ¿qué piensas que se critica en este relato? Justifica tu respuesta. Es decir, un escritor, cuando escribe un texto narrativo, un ensayo o cualquier otra cosa, el autor siempre plantea su postura. Y esa crítica que te menciona acá, que te preguntan qué piensas que se critica en el relato, eso tú lo debes fundamentar, lo debes justificar. Y aquí, como te lo dicen, obviamente, justifica tu respuesta. Ahí tú debes poder fundamentarte con todo lo que subrayaste en la pregunta anterior, sin ningún problema. Perdón, todo lo que hiciste en la pregunta anterior, sin ningún problema. Ahora, avanzando ya con la siguiente, dice, si alguien señalara que el concepto de artista planteado por los personajes del relato se contrapone al de Vincent Van Gogh. Y ahora, ese es un contexto de pregunta. Y ahora viene la pregunta, dice, ¿en qué razones podrías fundamentar su opinión? Y dice acá, redacta un posible argumento en el siguiente espacio. Es decir, tú tienes que justificar y redactar una justificación. Ahora, tú te preguntarás, aquí a mí me están hablando de que yo lea un texto que se llama El retrato, y ese texto ahora me lo piden que lo contraponga con lo que pensaba Vincent Van Gogh. Ahora, ¿dónde está lo que piensa Vincent Van Gogh? Nos tenemos que devolver al inicio de la unidad. Perdón. Nos tenemos que devolver al inicio de la unidad. Acá en el inicio aparece el planteamiento de Vincent Van Gogh. ¿Y cómo aparece? A través de fragmentos de cartas que él envió a su hermano Theo. Esto está en la página 13 y 14. Bajamos a la página 14 y acá aparece otro fragmento que nos ayuda a conocer la postura de Vincent Van Gogh. Por lo tanto, nosotros en la página 19, donde están las preguntas, para yo poder responder la número 5, tengo que tener claro qué es lo que plantea Vincent Van Gogh en la página 14, en la página 13, y qué plantea Anton Chekhov en este texto llamado El talento. En el número 6, en la pregunta número 6, dice, el personaje de Katia vivía en una época en que la sociedad establecía como principal aspiración de la mujer el matrimonio y formar una familia. ¿Cómo crees que influye esto en la relación de Yegor y Katia? Nosotros tenemos que leer el texto y tenemos que saber
esta, esta lamentable, qué bueno que ahora ya cambió la sociedad, este peso, este ideal de que la mujer tuviera como principal aspiración casarse y formar una familia, cómo eso afectaba la relación que tenía Jacob y Katia. Ahora, para hacer eso, tú tienes que analizar cómo era la relación de ellos en el texto. Tienes que pensar si los dos pensaban lo mismo, si pensaban distinto, si los dos tenían igualdad de posición, si uno tenía más poder que el otro, si uno podía, podía decir lo que pensaba y el otro no, eh, si los dos se querían, si los dos se hacían bien, si los dos se hacían mal, o uno le hacía bien al otro y ese otro le hacía mal, si era una relación tóxica o no. Tienes que pensar en eso, analizarlo. Y ya cuando tengas esa idea bien clara, tú puedes responder. La pregunta es, nosotros tenemos claro lo que dice acá el enunciado de la pregunta. Ya lo tenemos claro porque lo dice el enunciado. Dice como principal aspiración de la mujer el matrimonio y formar una familia. Pero la pregunta es esto, dice, ¿cómo crees que influye esto en la relación de Yegor y, perdón, sí, en la relación de Katia con Yegor Savage? Esto tú lo respondes en una hoja, lo mandas como foto al departamento de lenguaje, el correo del departamento, y con letra clara, en una hoja, y además, en el asunto del correo, tú debes escribir tu nombre, tu curso y además qué actividad es. Por ejemplo, tú escribes Alejandro Ponce, segundo A, lenguaje, para que nosotros u otra persona pueda detectar al tiro de qué curso eres, cuál es tu nombre y podamos resolver dudas o podamos enviarte la respuesta lo antes posible. Nosotros estamos abiertos a resolver todas las dudas, así que cualquier cosa puedes comunicarte al correo del departamento o si tú tienes, ¿cómo se llama? Problemas con eso, buscar otra vía para que nos comuniquemos. Nosotros estamos totalmente, y es el espíritu del liceo y del departamento de lenguaje, totalmente dispuestos a ayudarte a aprender. ¿Ya? Nos vemos, chiquillos, que estén bien, los extraño. Un abrazo a la distancia.